Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios porque estamos nuevamente compartiendo este mensaje con el favor de Dios. Le rogamos al Señor que este mensaje pueda ser de bendición a su vida en este tiempo que lo pueda recibir o en el momento en que usted lo pueda escuchar, si esa es la voluntad de Dios. Pero bueno, el propósito es alentar su espíritu, decirle que no está solo, que Dios está de su lado, que Dios está con usted y que el Señor pues no se ha apartado de su misericordia. Dios no cambia. Nosotros somos quienes cambiamos por cuestiones de la circunstancia y muchas veces decimos al Señor que se ha apartado de nosotros. Empezamos a expresar sentimientos que de acuerdo a cómo nos sentimos, vaya la expresión, pero queremos reflejar en muchas ocasiones nuestro sentir, mas no el plan de Dios. Dios no cambia, Él es permanente, Él no cambia sus promesas, es decir, Dios es Dios. Y en consecuencia, en muchas ocasiones nosotros somos los que tenemos un espíritu cambiante. Por eso dice también Proverbios que engañoso es el corazón. Así pues, en esta tarde queremos mandarle un saludo y también decirle de parte de Dios que Dios ha sido bueno en nuestras vidas, nos ha sostenido con salud, nos ha sustentado cada día, no hemos tenido alguna situación por la cual lamentar y bueno, sabemos que es por su misericordia. Deseamos también que en sus hogares Dios esté bendiciendo sus vidas, en sus familias, y que en todo Dios sea exaltado. Así de que vamos a tocar en esta tarde una pasaje de la Biblia, tanto en el libro de Reyes, primero de Reyes, como también en el libro de Crónicas. Vamos a tratar por una parte, este momento cuando el profeta Elías, el profeta de, como dicen, de fuego, que Dios lo llevó a su presencia, dice que él no conoció la muerte física, Dios lo llevó, dice, en un carro de fuego a su presencia. Y bueno, en el caso concreto, insisto, darle muchas gracias a Dios, reconocerlo, que es por su misericordia que estamos aquí. Y en este evento quiero llevarlo en un pasaje cuando Dios utiliza la vida con poder, con autoridad de un profeta, como también en momentos difíciles, quizá Dios siempre conoce, dice que en sus manos está el corazón, nos tiene pues en sus manos, nada de nuestros pensamientos oculta a su presencia y también sabe cuando a veces el temor se apodera de la vida de una persona y para hacerlo quizá titubear, dudar o pensar que tenemos que hacer algo súper extraordinario para poder mantenernos. A veces queremos, como dicen, ayudarle a Dios en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y bueno, es una actitud natural porque es una experiencia que todos hemos vivido. Quizá nadie está exento de estas situaciones y se le ha pasado a los gigantes de la fe. Bueno, ¿cuánto más nos pasará a usted y a mí? Así que le damos gracias a Dios y la referencia es que podamos, a pesar de las circunstancias, decir que Dios está con nosotros, Dios está de su lado y Dios no nos va a dejar. Dios le bendiga. En la palabra, en el libro de Primero de Reyes 17, dice que entonces Elías Tisbita dice
que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías dice que era un hombre también sujeto a pasiones, era un hombre humano, pues, que se entristecía, que le entraba el celo de Dios, era un hombre de decisión. Y dice, después de esto, dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Dice que ahí, en esta experiencia, el profeta Elías lo alimentó, dice, un cuervo, le traía, dice, comida. Y bueno, qué interesante también que dice que en esa había un arroyo, que dice en este lugar, así de que en todo momento, pues él estaba tomando una provisión y también señala pues que en este tiempo había un momento especial en el cual el profeta Elías iba a ser usado en el plan de Dios para bendecir, pero también dice la palabra que era un tiempo en el cual Judá Israel se había apartado, dice, de Dios, estaban haciendo las cosas a su manera y bueno, Dios es permisivo. No quiere decir que cada cosa que hagamos en la vida, por el hecho de poderla hacer, quiere decir que contemos con la aprobación de Dios. Bueno, sí tenemos la decisión de hacerlo, pero las consecuencias, si no está en el plan de Dios, hay que vivirlas. Se tienen que vivir y en este sentido vemos pues que este rey Acab, que era el que reinaba, su esposa Jezabel, habían cambiado completamente la oración, estaban muy interesados en cambiar, en ir en sentido contrario de lo que Dios había establecido en Israel. Y en este sentido, pues, estaban haciendo las cosas a su manera, fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, algo que el profeta Elías estaba haciendo en estos pasajes es precisamente mostrarle que estaba consultando a dioses ajenos, a profetas ajenos, dice de Baal, del dios Baal. Y en este sentido, pues, el celo del Señor por la misericordia de su pueblo, porque en muchas ocasiones los gobernantes marcan el estilo de vida y apartan también al pueblo, a sus reinos, a las naciones, en un sentido equivocado, en un sentido diferente. Y bueno, el plan de Dios no era precisamente que ellos se apartaran de Dios, sino que ellos se volvieran a Dios. Y bueno, aquí viene un evento, dice, cuando el profeta Elías confronta a los profetas de este rey Acab y les dice que bueno, que ofrecieran holocausto a sus reyes, a sus dioses, Elías a Jehová de los ejércitos y los profetas de Baal a su dios Baal. Y bueno, acontece, dice que consumió el ofrecimiento, el holocausto, y en este sentido no así con estos profetas,
y bueno, viene una gran hazaña del profeta Elías. Y en este sentido también decir que junto con este evento, el Señor también estaba visitando nuevamente con su misericordia a Israel, y señala en el texto del 18:41, dice que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Qué interesante que cuando se tiene la certeza de que Dios está dirigiendo la vida de una persona, normalmente a veces uno ve cuando la lluvia se aproxima, pero cuando se oye a distancias muy lejanas, solamente puede eso hacerse por fe, ¿sí? Dice que fe es, como lo hemos comentado, muchas ocasiones es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa era la fe del profeta Elías. Él le dice a Acab que se preparara porque venía una lluvia grande. Y también dice que le dice el profeta Elías a su siervo, a su criado, a su auxiliar, y le dice, sube ahora, dice en el 43, dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, eh, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Bueno, esa es la misión tan importante de un profeta que trae el mensaje de Dios, que trae, en este caso, Dios le había dado esa autoridad para que en el plan de Dios, el profeta Elías dice, como veíamos en un inicio, dice que no llovió porque el profeta intercedió, y volvería a llover cuando el profeta intercediera por el pueblo de Israel. Así de que era un pueblo que estaba distraído, estaba en otro sentir, y en consecuencia no estaba, sí, en esa sintonía con el Señor. Tuvieron que pasar cosas extraordinarias para que se despertara esa fe, esa adoración. Y bueno, el Señor en su misericordia extiende siempre sus promesas. Por allá dice en el libro de Jeremías: gózate en que puedas entender y comprender quién es Dios, ¿sí? Que no se goce, dice en otro sentido, sino en saber y conocer quién es Dios, cómo es Dios. Decía un pastor que la fe es la plena confianza de confiar en el carácter de Dios, saber que Dios no cambia. Podré cambiar yo, podré estar triste, enojado, muy contento, y bueno, todo esto pasa en el escenario de vida, pero Dios no cambia. Dios permanece fiel, y dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, de tal manera de que Dios no está sujeto a cómo nosotros nos sentimos o cómo nosotros vemos las cosas. Dios nos dice que permanezcamos fiel. Me gusta esta expresión, me impacta esta expresión que le dice Elías, dice: se oye una gran lluvia, ¿sí? Y bueno, comentaba, dice aquí el texto, que su siervo no veía
¿sí? Ni a la distancia siquiera la posibilidad de una lluvia, sino más bien señala de que por allá, muy lejano, dice, había una pequeña nube como la palma de una mano. Y bueno, dice, esa es el anuncio de que venía esa gran lluvia sobre el pueblo de Israel, esa nueva esperanza. Y la lluvia es esperanza. La lluvia trae, además de agua para saciar la sed, dice que los campos reverdecen, se preparan las tierras, los campesinos, cuando ven la lluvia, las temporadas. Hoy los tiempos han cambiado, los campesinos se han ajustado a nuevos tiempos. ¿Por qué? Pues por cuestiones de lluvias escasas, y bueno, saben que hay un periodo en el cual pueden preparar la tierra, sembrarla. Algunas personas, yo recuerdo a mi padre que decía que se sembraba en polvo, es decir, se sembraba cuando no llovía, con la confianza de que esa semilla en las primeras lluvias germinaría y vendría esa planta que después se convierte en plantas de maíz o frijol o el producto que sea. Pero bueno, es la esperanza de saber que no se está tirando una semilla, se está sembrando una semilla, y cuando se siembra una semilla hay esperanza de que va a crecer y que en su momento, previo a los cuidados, dará el fruto correspondiente. Esa es la fe, ¿sí? De que hay que ejercerla, ¿sí? En tiempos y circunstancias cuando nuestros ojos no ven, cuando sabemos que viene algo, como dice el profeta Elías, pues, veo, dice, oigo una gran lluvia, y en este sentido esa es la fe por la cual deseo que se pueda despertar en nuestras vidas esa fe. Qué bueno que hay personas que se han planteado circunstancias y se logran y se dan, y todo va caminando bien, pero a veces en la vida de las personas, en los proyectos de negocio, en los proyectos de continuar adelante, vienen momentos en los cuales se tiene que tener un énfasis especial en la fe, de tal manera de que viene esa gran necesidad de buscar a Dios, de quizá humillar nuestro rostro, como veremos más adelante que lo hace un rey, el rey de Judá, Josafat. Dice que este rey, en este contexto, él podía ver que, como dice, recibió un reino grande, muy establecido, y en ese sentido, pues, tenía el respaldo quizá de financiero, de las arcas, tenía el tributo, muchas cosas que le permitían planificar. Pero dice más adelante, y de aquí los quiero llevar al libro de Crónicas, precisamente para ver este pasaje. Y en este caso, el énfasis es: nuestra fe tiene que avivarse, nuestra fe tiene que resplandecer, nuestra fe tiene que mirar más allá de donde ven nuestros ojos naturales, para que se activen nuestros ojos espirituales, para que esa esperanza que, de que las cosas acontecerán se vuelvan también una realidad en el tiempo que Dios lo permite, o en el tiempo que lo esperamos. Recordemos esa expresión bíblica que dice que Dios siempre llega a tiempo. Dios llega en el momento preciso de nuestra vida, y en ese momento, sí, vemos y recuerdo cuando el Señor Jesús le dice allá en el Nuevo Testamento a Marta, a María, cuando hablaban de Lázaro que estaba enfermo y mandaron llamar al Señor, y dice que el Señor no acudió rápidamente, llevó su tiempo, pero era precisamente
para despertar esa fe, esa relación que estaban ellos experimentando, de estar con el Maestro, con el Señor, con Dios mismo, ¿sí? Y sin embargo, bueno, a veces escuchamos y vemos algo y no lo entendemos y no lo concebimos. Y era el caso de que le dice de Lázaro, no, no está muerto, duerme, ¿sí? Y bueno, vienen esas reflexiones de decir, bueno, ¿cómo no va a estar muerto si ya tiene 3 días? Ya, Señor, esto no es así. Y bueno, empieza uno a referenciar que lo que acontecerá, pero Dios nos está hablando en un tiempo presente a nuestra vida y es precisamente cuando Él ora por Lázaro, dice, y resucita Lázaro. Así de que Dios quiere llevarnos a estas experiencias donde no perdamos la fe, nuestra convicción, que la duda no se aproveche, no se apodere de nosotros, sino que tengamos fe y que esa fe la podamos ejercer a través de lo que esperamos en Dios, ¿sí? Dice en este pasaje que estamos viendo, vamos a ir a, como les comento, en el primero de Crónicas. No olvidemos que la Biblia, el personaje central desde Génesis hasta Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Es Dios en su deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera de que en esta parte creo que son pasajes que nos ilustran que los tiempos podrán ser tiempos a veces difíciles, pero tiempos que Dios tiene control. Y bueno, en muchas ocasiones, estando en bonanza, dice esta parte en el libro de primero de Crónicas, quizá toquemos otro momento más de el libro de Reyes, de Primero de Reyes, Segunda de Reyes, pero bueno, ahora vamos a Crónicas 17 y dice un poquito antes que el padre de, del rey Josafat dice que era Asa, y Asa no estaba muy cercano, tenía sus conflictos, ¿sí? Sin embargo, en el contexto rápidamente habla de Josafat, traía otro espíritu, traía otra actitud, él creía en la mano de Dios, en la dirección de Dios, creía también que los profetas son inspirados por el Espíritu Santo para poder traer un mensaje a la vida de las personas en esos tiempos y en este tiempo también. El profeta no ha pasado de moda, por eso dice allá en el Nuevo Testamento los ministerios, y uno de los ministerios es precisamente los profetas, los maestros, los pastores, los apóstoles, y en este sentido también vemos que Josafat estaba en un momento extraordinario de su vida. Dice que había antes de que él tomara el poder, la autoridad como rey de Judá, dice que narra un verso en el 16, una exhortación que le hace a su padre Asa y le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice, locamente has hecho, dice, en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y dice que él se unió, dice, con los etíopes, los libios, dice, y en este sentido vemos eh, que no todos los momentos, no todas las decisiones que vienen a nuestra vida, y a veces lo vemos como exactamente la respuesta que estamos esperando. Y bueno, algo importante que cuando alguien está
despertando la fe. Algo importante que debe suceder ahí es de que no todo lo que viene a nuestra vida viene de parte de Dios. Y esa es ahí donde se debe de alertar el discernimiento que no todos tenemos, y en muchas ocasiones nos olvidamos de la importancia de las alianzas con ciertas personas que parecen ser nuestra respuesta en un momento difícil, en un momento donde, o también en un buen momento donde estamos creciendo al 100% y queremos avanzar más, así como sucedía en el caso de Jabes, donde le dice Jabes, dice que él quería ensanchar su territorio, quería expander su territorio, y como lo vemos ahí también en el libro de Isaías, y en este sentido vemos también que cómo el Señor en momentos especiales de nuestra vida nos dice que demos el siguiente paso, que ensanchemos nuestras estacas, que extendamos nuestras, ahora sí, que crezcan los negocios en expansiones importantes. Nuestras tiendas, dice. Y bueno, qué importante es, y aquí veremos un ejemplo importante en la vida de Josafat. Dice que él había recibido en el 17, dice uno, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová, dice, estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Recuerdan que quien también dice, no había una gente más rica en su tiempo que Salomón. Y bueno, eran descendencia, ¿sí?, de David. Y en este sentido, pues vemos también que a veces todo está bien, estamos creciendo quizá al máximo, estaba el reino muy bien, no había contratiempos, pero dice que llegó, y lo vemos en un momento un poco difícil. Dice que llegó el momento cuando vienen, dice eh, en 19, 11, dice, he aquí, dice, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con él. Bueno, pasadas estas cosas, dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Dice, y aquí están Haserón, Tamar, que es Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Más adelante dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre?
y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y bueno, vemos, dice más adelante en este pasaje, estamos en el capítulo 20, dice aquí, dice, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos distes en posesión, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí hacemos un alto y mire qué importante es cuando dice no sabemos qué hacer. Y creo que cuando no sabemos qué hacer es cuando el Señor toma su lugar en nuestra vida y en este sentido no es precisamente pues algo que nosotros estemos señalando de que ya es hasta ahí llegamos, sino tenemos esa necesidad de que no se nos puede ir de las manos, sobre todo a las autoridades, sobre todo cuando traes proyectos en tus manos, cuando de ti dependen muchas personas, muchas familias dependen de ti, bueno, estás obligado porque no solo está en riesgo el patrimonio personal, sino también el patrimonio de muchas familias, gente que se ha venido añadiendo a tus planes, a tus propósitos, se ha venido añadiendo y ha venido creyendo en tus proyectos y bueno, no nos podemos, no te puedes dar ese, vamos, esa libertad a veces de no tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo muchas cosas y cuando vienen estas situaciones, estas amenazas de decir, bueno, viene un gran competidor contigo, viene una gente que trae el énfasis específico de desplazarte del mercado porque él va a tomar tu lugar y bueno, cuando vemos y andamos en el medio, por supuesto, nos dan nombres de personas hoy en día, así como pasaba con Josafat, él sabía que estos reyes eran poderosos, eran ejércitos numerosos, quizá muy, ejércitos muy destructivos, y bueno, sabía que estaba en una encrucijada importante y él dice, Señor, no sabemos qué hacer, no tenemos esa capacidad, no tenemos esa posibilidad, solamente tú, Señor, podrás librarnos de esta circunstancia y esa es la parte importante que donde Dios nos quiere llevar, a que volteemos la mirada hacia Dios, ¿sí? Y que Dios dice que toda arma forjada en contra tuya no prosperará, como dice el libro de Isaías. Y en ese sentido, y todo aquel que contendiere contra ti, se delante de ti, caerá, porque Dios no está ahí. Yo no estoy con él, dice. Así que esa es la esperanza que tenemos, pero es necesario voltear nuestra mirada a Dios. Y dice esta parte que los profetas, dice que estaban ahí en ese consejo, así como podemos ver en la parte introductoria quiénes eran estos personas que estarían cercanos al rey. Ahora vemos que también en el versículo 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué interesante cuando Dios toma tus preocupaciones, cuando Dios toma
tus, tus batallas, cuando Dios toma tus proyectos, cuando Dios toma tus, tus decisiones, y cuando estamos persuadidos de que algo viene superior a nosotros, dice el Señor, no es tuya la guerra, sino de Dios. Confiemos y tengamos la esperanza de que Dios no nos dejará en medio de la batalla, ¿sí? Vemos pues esta importante referencia que se puede dar, y vemos cómo de manera extraordinaria, de manera totalmente divina, Josafat pudo pelear esta guerra y ganarla. Y dice más adelante, dice en el mismo capítulo 20, dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en a sus profetas y seréis prosperados. Y habitó consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice aquí, así que dice más adelante, dice, y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar paraje del valle de Beraca hasta hoy, esto es bendición. Así de que vemos cómo en un inicio, estando contemplando Josafat, su reino, su poderío, todo lo que él estaba, pues yo creo, estableciendo, quizá ese proyecto de cómo iba a dirigir su reino. Hoy estamos viendo que el Señor lo visitó con una noticia difícil que lo puso, dice, a titubear. ¿Y qué hizo? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, lo correcto es saber que hay alguien que sí sabe qué hacer las cosas, y ese alguien es Jehová, el Dios Todopoderoso. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y dice que Josafat inclinó su rostro y clamó y le recordó a Dios lo que era la tierra que él estaba gobernando, y decirle, Señor, no nos las pueden quitar, no las diste, ¿sí? Y hoy no pueden venir estas personas a quitarnos, porque nosotros tenemos pacto contigo, dice, tenemos pacto, tenemos una bendición de generación tras generación, y no nos los van a quitar, pero nosotros no podemos, humanamente no tenemos la capacidad. Y bueno, qué importante que aquí se puede ver cómo cuando en tus proyectos tienes de tu lado a Dios, es de que le das un lugar importante a Dios en tu vida, y el Dios, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo, en el cual estás confiando, en Jesucristo, nuestro Señor, dice, el nombre sobre el cual no hay otro nombre, si dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que en Él tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza, y en Él confiamos. En consecuencia, pues, esta es la experiencia que nosotros tenemos, y vemos cómo esta gran batalla no solo se ganó, sino dice, fueron a recoger
el botín, ¿sí? Y dice que era tan grande que tardaron 3 días y en el cuarto día adoraron a Dios, como diciendo una bendición eterna. Esa es la protección divina que viene. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Nuestra vida continúa y decía alguna vez una persona que el pasado no necesariamente nos resuelve el presente y ni el futuro. Es decir, dice, como dice la palabra, en el Evangelio dice, si alguno quiere seguir a Jesús, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Es decir, cada día tiene su propio afán, su propia experiencia, y si bien podemos proyectar y eso no, eso es correcto, eso es bueno, en las manos de Dios está que eso se realice. Entonces, no entramos en un plan de duda, sino en un plan de dirección, en un plan de saber que anhelamos, que estamos preparados, que nos hemos esforzado para lograrlo, pero también dice que solamente de Dios está el concederlo. Y en ese sentido creo que es donde nosotros podemos establecer. Y mire cómo termina, cómo está terminando esta gran angustia en el rey Josafat. Y dice la palabra más adelante, dice, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esa es la experiencia importante. Pero cuando estás bien, perdón, cuando todo va bien, cuando eres famoso, cuando sabemos que hay poderío, sabemos que en ti se concentran consejos, se concentran riquezas, se concentran muchas cosas que puedes ayudar a servir a otros. No faltan las alianzas que te invitan y dice que viene el rey Acab nuevamente, ¿sí? A pedirle ayuda, a ofrecerle un negocio. Dice que en algún momento también lucharon juntos, ¿sí? Y bueno, viene, dice uno de los hijos, Ocosías, dice en este texto, y con esto estamos terminando, dice, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer dijo, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Dice que iban por oro para acrecentar sus riquezas. No cualquier alianza, por próspera que signifique en tu vida, viene de parte de Dios. Pero también es aquí donde el discernimiento sí se debe dar. Si tú traes una línea de justicia, de bondad, de tener en cuenta tu vida a Dios como el principal que dirige tu vida, tus negocios, el que sabes que te da la autoridad, el poder para realizarlo, y te unes a gente que no tiene temor de Dios, esa unión es un fracaso. Y dice de manera clara que Dios no prospera ese tipo de pactos, ese tipo de asociaciones, ese tipo de sociedades. Debe de haber algo con el mismo espíritu. Dice la palabra, ¿caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Absolutamente no. Y en ese sentido quiero decirte que Dios en cada momento de tu vida está
llevándote para que tomes buenas decisiones y que no nos olvidemos de tomar en cuenta en primer lugar a Dios como quien impulsa proyectos, quien concreta proyectos y quien también nos da, dice, el poder para llevarlos adelante, ¿sí? Dice, insisto, esa palabra en el libro de primero de Crónicas, dice este texto, en la vida de Jabes, pero también lo podemos ver como hemos visto acá en Isaías cuando le dice el Señor que ensanche su territorio, que extienda sus tiendas y que el Señor estará llevando adelante. Creo que en ese sentido vemos que el Dios quiere darte lo mejor, quiere que crezcas, quiere que expandas tus negocios. Dios, si has venido haciendo buenos negocios, Dios quiere que los sigas haciendo. No, Él no está en contra de la prosperidad cuando esa prosperidad viene de parte de Dios y cuando te esfuerzas con principios bíblicos y cuando haces lo bueno de parte de Dios. Y dice en el libro de Primero de Crónicas, y con esto estamos terminando, dice en Primero de Crónicas 4:9, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. En este sentido, quiero expresar que el Señor dice, quiere que crezcas, que te ensanches, quiere Él que tu vida se transforme y que puedas brillar de una manera extraordinaria, ¿sí? Pero también te dice, cuidado, cuidado con quién te asocias, cuidado con quién te unes, cuidado con qué espíritu estás moviéndote en tal o cual dirección, ¿sí? Y en ese sentido, esa es la referencia, ese es el cuidado que debemos tener y en este sentido, sí, vemos pues que Dios quiere, ¿sí? Que vayamos hacia adelante, ¿sí? Que Dios quiere que crezcas y que brilles al máximo. Dice en Isaías 54, y con este texto estamos cerrando, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Así de que en esta situación quiero decirte que deseo de todo corazón que este mensaje pueda alentarte y si estás en un momento como los que hemos descrito, que puedas saber que Dios está de tu lado y que Dios quiere sacarte adelante y llevarte en victoria, ¿sí? Dios bendiga su vida. Gracias por este momento. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu guíe esta palabra a la persona que lo necesite, Señor. Y Padre, gracias porque dice tu palabra que tu palabra no vuelve vacía. Señor, traerá la bendición en su tiempo. Así que declaramos, Padre, que hay bendición en este tiempo y que tu presencia no se ha apartado de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro universo, que tu nombre sigue engrandeciéndose y tu misericordia sigue extendiéndose desde tu pueblo de Israel hasta todo aquel que ha creído
y ha aceptado, Señor, a Jesús como Señor y Salvador. Es necesario que todo aquel que cree pueda expresarlo de esa manera. Por tanto, reconocemos que es Dios el que trae ese llamado, ese encuentro y esa bendición. Oramos porque Dios bendiga a nuestro presidente, bendiga a nuestras autoridades de gobiernos en todo nuestro país, a las personas que están en eminencia, a las autoridades judiciales, ministros, magistrados, jueces a nivel federal, a nivel local, a las personas que ejercen e imparten justicia, procuran justicia también, Señor. Muchas gracias porque confiamos que vienen nuevos tiempos para nuestro país. Padre en Cristo Jesús. Amén.